Soy Manuel, mucho gusto. Contabilidad básica para emprendedores. Vamos a ir de lo más simple vamos a ir complejizándolo un poco, pero va a ser esto lo más empírico posible, que quiero decir, lo que más realmente ocurre en la vida de una pyme, de un emprendedor. Partimos con una frase, dice, no se puede dormir tranquilo si los débitos no son iguales si los débitos no son iguales a los créditos. Eso lo dijo, oye, para muchos el creador y fundador de la partida doble, que es Luca Pacioli, quien se conoce como el padre de la contabilidad. Acá, un poco las cosas que he estudiado, de pregrado soy contador auditor, he estudiado varias cosas y así que feliz también ahí de responder algunas preguntas. La contabilidad no tiene que ser un dolor de cabeza y hay conceptos básicos, que eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, muy, muy en simple, antes de entrar en régimen, por así decirlo, con esto, bueno, la última estadística del Ministerio de Economía indica que el 40% de las pymes mueren antes del tercer año. Hay estimaciones, esto es por ahí 2017, 18, hay estimaciones que el número lamentablemente es peor, porque esto no considera a las que, primero, no considera a las informales y segundo, tampoco a las que simplemente dejaron de operar. Por lo tanto, hemos visto en esto y esta instancia la tomamos porque sabemos que la contabilidad, el comprenderla, al menos los aspectos esenciales, les va a ayudar a que su empresa no muera. Muchas veces, y yo lo sé, lo he vivido, en que los emprendedores dicen, chuta, es complejo, hay mucho tecnicismo, pero por eso vamos acá a enfrentar los temas más simples de cómo entendemos nuestra contabilidad. Para eso hay algunos conceptos básicos, los más básicos. Entonces, ¿qué logramos con la contabilidad? ¿Para qué nos sirve? Para controlar finanzas, para tomar decisiones, para cumplir con obligaciones legales y también para conseguir financiamiento. ¿Por qué? Porque el banco no nos va a pedir nuestro Excel cuando necesitamos financiamiento, no nos va a pedir nuestro Excel, sino que nos va a decir, muestra un balance. Eh, por lo tanto, al menos tengo que entender qué es lo que hay en ese balance, cómo mis números, que a lo mejor muchos emprendedores ven su realidad por la caja, si tienen o no la plata disponible en la caja o en la cuenta del banco, pero bueno, ¿cómo se compone esto? Es que por eso el banco es que les pide el estado financiero. Y por eso es que también es importante para tomar decisiones y junto con eso, para cumplir obligaciones legales, el servicio puesto interno también nos mira cada vez más. Hoy día todo el mundo es electrónico, por lo tanto el servicio ya tiene harta información cuando yo voy a presentar mi declaración o pagar mi IFRA 29 o enviar las declaraciones juradas. El servicio puesto interno ya tiene un montón de información que yo también tengo que saber qué información se está yendo y tengo que entender qué es lo que estoy mandando. Acá partimos con lo más simple. ¿Qué es lo que es un activo? ¿Qué es lo que es un pasivo? Una pérdida y una ganancia. Acá está la definición más simple y universalmente conocida que existe de cada uno de ellos. Yo la voy a repasar junto con activo es básicamente un recurso, que no necesariamente tiene que ser un bien, sino que es un recurso. Por ejemplo, el dinero en la caja, inventario, maquinaria, que ya dentro de los activos, pasivo y pérdida de ganancia, dentro de ellos hay subclasificaciones. Por ejemplo, en los activos se clasifican en cuán disponibles están para poder yo tener cuán fácil es hacerlos caja. Por eso se clasifican en corrientes y no corrientes. Eh, por eso parte de lo más líquido, que sería lo más corriente, a la caja. Tengo la plata en la caja. Si yo digo inventario, ¿cierto? Tengo mis inventarios. Yo soy una empresa que vende productos. Por lo tanto, si compré o fabriqué o importé productos de los cuales vendo, ese inventario para mí es un activo. Pero si decimos, oye, pero ¿qué tan fácil es vender ese activo? ¿Qué tan fácil es convertirlo en liquidez? ¿Qué tan fácil es convertirlo en caja? Por eso ya no es tan fácil, ya no es tan líquido como el dinero en sí mismo, ¿cierto? Y más difícil de hacerlo líquido, por ejemplo, pueden ser los activos fijos, como una maquinaria, un auto, es más difícil hacerlo líquido. Por eso se llama
Ahora se llama, está clasificado dentro de los no corrientes. Sí, eso, hasta ahí, ¿se entiende? Pues, es muy importante y vamos a repetirlo las veces que sea necesario. Así que, oye, yo voy a mutearme acá para ver si es que tenemos, ¿hay preguntitas? ¿No hay preguntitas? Ya. Entonces, activos son los recursos que yo tengo. Pasivos son las obligaciones que tiene la empresa con bancos, proveedores, con los trabajadores, con los mismos dueños de la empresa. Pérdida son los costos y gastos en simple, ¿sí? Y las ganancias, el 99% de las veces son las ventas. Obviamente puedo tener otro tipo de ganancias, como aumentos de capital, como gané intereses por X cosas, pero el 99,9%, si nos vamos de nuevo a lo que realmente ocurre en las compañías pymes, son las ventas. Entonces, los activos, los recursos, ya sean que estén líquidos o no, son los recursos de la empresa, pasivos, las deudas, las obligaciones que tengo, pérdida, los costos y gastos, y ganancia, el 99% de las veces, son las ventas. Dudas, consultas. ¿Tienen dudas? Sí. Las preguntas en la caja de preguntas y respuestas, no en el chat. Entonces, ¿hay preguntas o no? Yo no las veo. Sí, solamente para las preguntas y respuestas, ocupemos las preguntas y respuestas en el chat. Está habilitado solo ese medio para que puedan dejarlas en las preguntas. Eso, o sea, las preguntas y respuestas, hay una caja de preguntas y respuestas, porque aquí, claro, pusieron el chat, pero eso no lo podemos ver. Aquí dice, claro, ¿sí? ¿Se escucha? Aquí, ¿dónde está? ¿No hay ninguna pregunta? Me llama la atención. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí. Entonces, activo, pasivo, pérdida, ganancia. Después de esto, decimos, mira, como estos son, también aquí, esto es lo más simple, pero también hay normas, existen normas contables, que dice que en toda transacción los débitos deben ser iguales a los créditos. ¿Sí? El método que se utiliza internacionalmente para contabilizar es la partida doble, que toda cuenta, toda transacción tiene un debe y una haber. Y dependiendo de la naturaleza de la cuenta, la naturaleza sería si es activo, pasivo, pérdida o ganancia, aumenta el debe o aumenta la haber. Entonces, toda transacción por partida doble tiene que ser igual los débitos que los créditos. De otra forma, un comprobante contable quedaría descuadrado. Y si queda descuadrado, se descuadra el libro diario, el mayor, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo les comentaba de que el principio de partida doble. En toda transacción, en todo comprobante contable, los débitos deben ser iguales a los créditos. O sea, si yo imputé una cuenta de activo al debe, a la cuenta al debe, y una cuenta de pasivo al haber, el monto que esté tiene que ser el mismo, de forma tal que el comprobante quede cuadrado. ¿Sí? Si dije que aumentó en 100 el banco y disminuyó en 100 la caja, ahí está cuadrado. Pero yo no podría hacer un comprobante, no se cumpliría el principio de partida doble si en un comprobante no está el mismo monto. ¿Sí? Si el debe no es igual a... Sí, ahora sí vamos a las preguntas. Tenemos aquí a Catalina que nos dice, yo recién ingresé y no alcancé la última explicación sobre los activos. No tengo... Vamos para allá. Así aprovechamos y repasamos. Activos son de acuerdo a la consulta de Catalina, eh, activos son los recursos que tiene la empresa y se clasifican en cuán líquidos o en cuán corrientes, que es lo mismo, es sinónimo, líquido y corriente es sinónimo, cuán corrientes o cuán disponibles cuento con esos recursos. Lo más disponible es el dinero en la caja, en el banco. Y lo menos disponible pueden ser activos fijos como la maquinaria o otro tipo de cosas, derechos de llave, marcas, que son, ya empezamos a hablar de otra clasificación que son activos intangibles. ¿Sí? Pero un activo es un recurso con el que cuenta la compañía. Un pasivo, una obligación, una pérdida, costo y gasto y ganancia, el 99% de las veces son de la venta.
Otra pregunta es, ¿van a mandarlos por mail o tomamos apuntes? Vamos a mandar la grabación después del webinar, pero también va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube. Otra más. A ver, Madeline dice, cuando dices líquido, ¿te refieres a efectivo? Claro. Mira, aquí yo no sé si te escuchan, porque ¿sí? ¿Te escuchan? Sí, yo tengo abierto mi micro. Ah, eh, cuando digo líquido, la pregunta es ¿qué me refiero con líquido? Es que se refiere a cuán disponible está el recurso para ser utilizado. Si es que está en la caja, yo puedo llegar y tomar ese dinero inmediato y ocuparlo. Y si es menos líquido, a lo mejor me voy a demorar mucho más tiempo en vender una maquinaria. A eso se refiere. Y bueno, y respecto del material, oye, va a quedar subido el webinar en nuestro canal de YouTube, todo el webinar. Y la última de Mauricio. ¿Son las imposiciones también de los trabajadores? Mauricio nos pregunta por las imposiciones de los trabajadores. Es que, bueno, ahí entramos cuando se registra el gasto de las remuneraciones en la compañía, todo ese gasto, uno dice la cuenta de remuneraciones, cuenta de remuneraciones por pagar, y ahí también quedan las obligaciones por pagar, que serían las imposiciones. Entonces, cuando se registra la centralización de remuneraciones, que sería el comprobante contable, donde yo digo, todo el gasto de las remuneraciones lo tengo que pasar a la contabilidad, ahí queda una cuenta que puede llamarse imposiciones por pagar, FP por pagar, o ISAPRE si la quiero tener desglosada, pero eso en un momento queda como un pasivo. ¿Por qué? Porque yo cuando lo registro, ¿cierto? Previred se paga el día 12 más o menos, depende de cuándo caiga, más o menos el día 12 de cada mes. Entonces, en ese periodo queda como un pasivo porque es una obligación que yo tengo con las AFP, con la ISAPRE, con la institución que sea. Ya. La última vez Dale, seguimos. sí. Ya. Si mi empresa, Catalina dice, si mi empresa pide un préstamo a una persona natural, ¿se justifica como pasivo? Sí. Si la empresa pide un préstamo a una persona natural o a quien sea, es una deuda, sería un pasivo efectivamente porque yo tengo una obligación con un tercero, ya sea persona natural o jurídica. Entonces dijimos, ya, tenemos claro lo que es un activo, un pasivo, una pérdida, una ganancia. También tenemos claro que en toda transacción, para que se cumpla el principio de la partida doble, que esto es una ley, es como una ley, como la ley en la matemática, esto es una ley en la contabilidad, que todo comprobante contable tiene que tener el mismo monto al debe que al haber. Entonces, esa es la partida doble. En toda transacción, los débitos deben ser igual a los créditos. El debe debe ser igual al haber. Y acá, por eso, es todo hecho económico. Hecho económico es lo que ocurre en la empresa. Oye, facturé, me llegó una factura, centralicé los sueldos, emití un pago, recibí un crédito. Todo lo que haga se va a reflejar en un comprobante contable, se registra ese hecho económico en la contabilidad y eso tiene que estar imputado al debe y al haber y el monto que esté en los débitos y los créditos debe ser el mismo. Al final del comprobante tengo que tener la misma suma de los débitos con los créditos. Y por eso acá dice, todo hecho económico que afecta al menos dos cuentas, porque no puedo tener una, quedaría el comprobante descuadrado. La misma, no podría afectar a la misma cuenta al debe y al haber, solo al debe o solo al haber. Bueno, esto dijimos, bueno, este webinar está hecho, ¿cierto? ¿Cómo está hecho? Es de contabilidad, lo más importante para una pyme, para un emprendedor. Entonces, estos son los hechos, esto es lo que ocurre, estos son los hechos económicos que mayormente, el 90% o más de las veces, ocurre en una pyme. Se reciben ventas, se reciben compras, ¿cierto? O sea, emito facturas de venta, recibo facturas de compra, registro el gasto de mis remuneraciones y también hay otros gastos que no tienen factura. ¿Sí? Esto es la realidad de los hechos que ocurren en una pyme. Entonces, más que ir a mostrarle y enseñarle el tecnicismo de cómo se componen las cuentas o tal vez más tecnicismos de la historia, la contabilidad o cómo se registran otros hechos económicos, nos vamos a basar acá en lo que ocurre el 90% de las veces en las pymes, que es que facturo, recibo documentos de compra, eh,
genero gastos por la remuneración y también tengo otros gastos que son con boleto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, miren, acá voy a entrar al mejor sistema del mundo. Voy a entrar acá, ¿ves? Porque aquí, ¿yo qué es lo que hice? Esto es Kame. Acá yo registré una factura, ¿cierto? Yo dije, esta factura del proveedor Jan Espinosa, esta factura yo la dije que es de gastos de Internet. Entonces, qué es lo que hizo automáticamente el sistema? Esto me ayuda a los sistemas. Cuando ya tengo más volumen de información, van haciendo, tienen cosas que ayudan porque ya no tengo que contabilizar uno a uno o yo llevar un libro de compra manual, sino que el software automáticamente acá me va contabilizando cosas. Entonces, acá Kame, cuando yo ya hice, esto es como para la tele, ya ingresé una factura, por lo tanto aquí ya tengo un comprobante contable. Entonces aquí yo tengo un comprobante contable, se fija aquí, dice comprobante contable, es un comprobante del tipo de traspaso, ese es el número, el comentario es lo mismo que la glosa. eh, y acá dijo gastos, IVA, proveedores. ¿Sí? Y es un gasto que se llama gasto telefónico e internet, porque yo dije que la factura era de gasto telefónico e internet. Entonces, una factura, esto estamos pensando en una empresa que bueno, la mayoría de las facturas tienen internet, teléfono, les va a llegar una factura por este concepto. Bueno, el comprobante contable que se hace es que tengo el gasto, generalmente la mayoría son con IVA, cada vez menos son cosas exentas, y por otro lado tengo la deuda con el proveedor. Al proveedor, como es una cuenta de pasivo, ¿cierto? ¿Por qué es una deuda? Porque me llegó una factura, ¿cierto? En el momento que llegó esa factura, automáticamente tengo una deuda, porque yo le tengo que pagar al proveedor. Yo sé que se da el caso que muchas veces yo la tengo que, incluso a veces me tengo que pagarla antes, pero bueno, este es el caso que me emitieron la factura y yo el mismo día o más tarde, pero en algún momento se reflejó aquí que yo le debo a ese proveedor, ¿cierto? Le debo 119.000 pesos, porque el gasto por 100, tengo el IVA de 19 y ahí tengo 119 que le tengo que pagar al proveedor. Entonces, de esa forma, ya reflejé el pasivo y también el gasto. Entonces, el pasivo quiere decir que la cuenta proveedores nacionales es una cuenta de pasivo porque si no está en cero, yo le debo a ese proveedor, le tengo que pagar a ese proveedor. Y cuando lo pago, acá tengo el comprobante del pago, acá dije, pagué esa misma factura, pagué esos mismos 119.000, los pagué. Y el mismo monto que tengo al final del comprobante tiene que ser igual en los débitos y en los créditos, o en el debe y en el haber. Hasta ahí. ¿Me siguen? Repasamos lo que me digan. Tenemos preguntas. ¿Mm? Patricio nos pregunta, ¿ese ejemplo que muestras en el sistema se usa para la conciliación y asociar los gastos con las órdenes de compra? Ya. Patricio, mira. eh, Aquí aún no vemos la conciliación bancaria, que es un punto muy importante, porque ¿qué es lo que es la conciliación bancaria? La conciliación bancaria es si yo hubiera utilizado, en vez de proveedores nacionales, la cuenta banco. O sea, perdón, en vez de caja, la cuenta banco. Yo utilicé caja, que en realidad muy poco se ocupa la cuenta caja porque las empresas, la realidad es que tienen la plata en el banco, no en una caja fuerte. Eh, si yo hubiera ocupado la cuenta banco, ahí yo digo, salió esa plata del banco. La conciliación bancaria es comparar mi cartola del banco con mi cuenta contable banco. Eso es la conciliación bancaria, es cruzar lo que salió o lo que entró del banco con de mi contabilidad. Yo comparo mi contabilidad, la cuenta contable banco, con la cartola bancaria. Y cruzar esas dos cosas y comparar las diferencias, eso es la conciliación bancaria.
Aquí no hemos visto eso. Acá lo que vimos es, oye, ¿cuáles son los hechos que afectan mi contabilidad? Mi contabilidad es, que dijimos en esta primera parte, son facturas. Nos llegan facturas de los proveedores. Entonces, cuando nos llega una factura a un proveedor, tengo un pasivo. Reflejé el gasto, ¿cierto? Que en este caso era gasto de internet, algo así. Y después pagué la factura de ese proveedor. Por eso dije aquí proveedores nacionales y con qué la pagué contra caja. La conciliación bancaria es un método de control para yo asegurarme que todo lo que está en mi cuenta contable banco es lo mismo que me informa la cartola bancaria, valga la redundancia, del banco. Y es un método de control para yo asegurarme que todos mis hechos económicos que pasaron por el banco están en mi contabilidad. ¿Sí? Otra pregunta más. María Eugenia dice, ¿por qué el tipo de comprobante es traspaso? ¿Cuáles son las opciones? Oye, primero, aprovecho de agradecerle su pregunta, nos ayuda mucho, muchas gracias, súper buena pregunta. Eh, Mira, existen muy en simple tres tipos: ingreso, ingreso y traspaso. Y esa clasificación puedo tener traspasos, que hay comprobantes contables de traspaso que te pueden tener X nombre, que es básicamente para un control interno. Eh, pero la lógica de esos tres tipos de esos tres tipos de comprobantes es que los ingresos es porque ingresó dinero, egreso porque salió dinero y traspaso todo lo demás. Así de simple. Este que está acá, este que está acá, es un comprobante, espérame, aquí este tipo de comprobante es un egreso. ¿Por qué? Que salió dinero. Este es un comprobante donde yo reflejé el pago de una factura. ¿Sí? Yo dije, pagué la factura que previamente había registrado, que era por los gastos bancarios, yo la pagué en otro comprobante, en un comprobante. El comprobante de traspaso, mira, va a ser este, que está por aquí, este es egreso, este es el traspaso. Este es el traspaso, porque esta es la centralización, es el comprobante donde yo reflejé la compra. Por eso aquí está el comprobante contable, que en cambio se hace automático cada vez que se registra una factura de compra donde dice proveedores, gasto y va a crédito. Aquí reflejé la deuda y el gasto. Por lo tanto, no hay entrada ni salida de dinero. En el que hay entrada y salida, en el caso que yo pagué esto, el egreso, en el pago. Entonces después, yo tengo aquí, ¿cierto? Primero, en la centralización, dije proveedores, IVA, ¿cierto? Y el gasto. Proveedores, está los 119 porque ya contiene el IVA. Y acá yo le pagué los 119 total al proveedor. ¿Y con qué se lo pagué? Con caja. Entonces, la cuenta contable, el mayor de la cuenta proveedores, si yo vengo acá, mira, a ver esta cosita. Aquí, acá tengo el balance. Mira. Acá tengo el balance. Entonces, mi balance dice que la caja, vamos a ir por parte, la caja, si hago un clic acá, esto se llama drill down, que del balance yo hago un clic y automáticamente me voy al libro mayor. El libro mayor es un resumen de los movimientos que tiene esa cuenta. Aquí me van a aparecer, este es el mayor de la cuenta, es el libro mayor de la cuenta caja. Entonces aquí me van a aparecer todos los movimientos que tuvo solamente esa cuenta. Y acá tengo un egreso que salió, ¿cierto? Salió de la caja los 119. Entonces saldo, dice saldo negativo. ¿Por qué? Porque cuando partió, esto aquí, si vuelvo, no tenía, esto no ocurre en la realidad, porque no puedo, ¿cómo voy a pagar algo que no tengo? Pero si hubiera sido el banco, a lo mejor hubiera sido la línea de crédito, pero también se refleja una cuenta, se puede utilizar una cuenta de línea de crédito. Aquí el proveedor nacional, mira, voy a hacer un clic aquí en la cuenta proveedores nacionales. Acá tengo más facturas, ¿sí? Porque tengo una factura, acá tengo la factura que yo reflejé y aquí hay una factura del día 14 de enero. Pero si no, la cuenta estaría en cero. Lo único que tengo es esa factura anterior de 2.300 pesos. Si no, estaría en cero porque yo tengo, por un lado, la centralización y por otro lado, tengo el pago de esa factura.
¿Sí? ¿Más preguntas? Una última pregunta dice, ¿cómo recomiendas llegar las salidas de dinero de los dueños sueldos en la contabilidad de la empresa para evitar desorden en ese punto? ¿Cómo recomiendas llegar, Sí, dice llegar, las salidas de dinero de los dueños, entre paréntesis sueldo, en la contabilidad de la empresa ah, para evitar desorden en ese punto? pero yo creo, claro, mira, es que ahí, claro, se da eh, que en muchos lugares, oye, por tiempo o por otros motivos, termina pasando que los dueños, en vez de tener lo más ordenado es que ellos tengan o retiros o una liquidación de sueldo, de forma tal que, al igual que aunque sean dueños, si tienen una liquidación de sueldo porque trabajan, eh, van a ser un trabajador más y si no, deberían tener retiros. Generalmente, bueno, se hacen retiros totales o parciales una vez al año, también pueden hacerlo mensuales, pero se informan al Servicio Puerto Interno una vez al año. Y la idea es tener una cuenta contable que sea retiro socio, por ejemplo. Entonces después tú puedas ver el mayor y dices, mira, si yo dije retiro socio todos los meses por X monto, después a final de año voy a decir, porque después tengo que informar los retiros al Servicio Puerto Interno y decir, mira, ¿cuánto salió de retiro? Todo esto, que yo me iría al mayor de retiros, iría todo esto, salió en la cuenta, todo esto es lo que se tiene que informar al servicio. Pero si no lo tengo en una liquidación de sueldo, sería muy bueno tener una cuenta contable única para eso, para tener el control detallado. Sí, con la presentación. Dijimos acá, ¿cuáles son los hechos económicos que más afectan a una pyme? Dijimos las compras, ¿cierto? ¿Qué es lo que hicimos ahí? Ingresamos una factura de compra y pagamos la factura de compra. En las ventas es lo mismo, influyen otras cuentas, pero también voy a tener la centralización de la venta y el pago de la venta. En las remuneraciones voy a tener el gasto de las remuneraciones y después el pago de las remuneraciones. O sea, siempre, ¿por qué? Porque son dos pasos. En Chile, más que en Chile, en la contabilidad, hay, hay, yo tengo que reflejar cuando ocurre el hecho, pero cuando ocurre el hecho no necesariamente es cuando se paga ese o cuando hay una salida de efectivo de ese hecho. Son dos cosas, ¿cierto? Porque es la misma lógica. Si yo vendo, ¿cierto? Emití una factura, pero si el cliente me paga, ese cliente me puede pagar a 30, a 60, a 90 o más 10. Entonces, es otro hecho, un hecho cuando yo emití la factura, porque yo tengo ahí una cuenta por cobrar, ¿cierto? Yo emití la factura y digo, oye, tengo reflejado que en mi contabilidad ese cliente me debe. Y después, cuando él me paga, yo registro ese pago, ¿cierto? Entonces, son dos hechos económicos. Uno es el registro de la obligación, ¿cierto? En este caso, en el ejemplo de la factura de venta, de la deuda que tiene el cliente conmigo, y en otro paso va a ser cuando el cliente me paga, ¿sí? Entonces, ahí vamos viendo y esto se empieza a complejizar. Es muy interesante porque, o sea que es importante la facturación, es importante las compras, todo esto, pero otro paso y otra cosa es cuando me paguen. Y para eso se ocupan diferentes estados financieros. Entonces, miren, aquí, cuando ustedes como, sí, sobre todo acá, los dueños de pyme o los que trabajan ahí registrando cosas, ¿qué información debo revisar? Si nos vamos de lo más a lo menos importante, es fundamental que todas las pymes y que todos ustedes sepan que las empresas quiebran por flujo y no por rentabilidad. En este mismo ejemplo, yo puedo, oye, puedo facturar. Tengo una alta rentabilidad porque tengo facturas que mostré una venta muy alta, ¿cierto? Tengo pocos gastos, o sea, tengo una alta rentabilidad, ¿cierto? He emitido 10 facturas de venta por 1 millón, o sea, tengo ventas por 10 millones y tengo compras y gastos por 1 millón. O sea, tengo 9 millones de utilidad. ¿Cierto? Venta menos gasto. Muy, muy simple, tengo utilidad. Pero si esos 10 millones que yo tengo, los clientes no me pagan, tengo un problema de caja.
¿cierto? Aunque tenga una alta rentabilidad. Y es eso lo que hace quebrar a las empresas. Aunque tengan una alta rentabilidad, si no tengo la liquidez, si no tengo la plata, si los clientes no me han pagado, tengo un problema y es eso lo que hace quebrar a las compañías. Por eso yo sé que, oye, muchos dueños dicen, oye, mucho se da que administran la contabilidad por la caja, lo que, si bien es un error, porque difícilmente voy a poder cumplir con las obligaciones tributarias, difícilmente voy a poder medir efectivamente cuánto es mi real rentabilidad, pero termina siendo lo más urgente. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la liquidez necesaria para pagar los sueldos, para pagar el IVA, las imposiciones, el arriendo, etcétera, etcétera, es eso lo que hace quebrar a las empresas, independiente de lo que hagan. Dudas, consultas. Sí, tenemos más consultas. Oscar nos pregunta, ¿el IVA crédito e IVA débito se van neteando entre ellos? ¿En algún momento se refleja el gasto del IVA o es una cuenta que se va moviendo y se cierra al momento del cierre de las operaciones? Ya, ya. Eh, Nos preguntan, oye, muy interesante pregunta respecto del IVA. ¿Qué pasa con el IVA crédito? ¿Qué pasa con el IVA débito? ¿Cierto? Cuando yo compro, ¿cierto? Las facturas que tienen IVA, eh, este mismo ejemplo que hicimos, una factura de gastos de Entel, de oficina, lo que sea, recibí una factura que tiene IVA, por lo tanto, para mí ese IVA es un IVA crédito. Cuando yo voy facturando, ¿cierto? Y le vendo a mis clientes, ahí genero un IVA débito. Lo que se informa en el F29 todos los meses para el pago del IVA, yo tengo que informar mis créditos y mis débitos. Y lo que yo pago es la diferencia entre mis créditos y mis débitos. También en el F29 van otras cosas, pero para el ejemplo y la simpleza, supongamos que va solo el IVA. Entonces, yo tuve IVA de mis compras, ¿cierto? De todo lo que compré con IVA, yo por eso voy ingresando mis facturas a mi contabilidad, no solo para tener el detalle de cuánto le debo a mis proveedores y pagarle, sino que también para tener el control e informar. En este caso, en Chile, el Servicio de Impuesto Interno, tengo 100 de IVA en crédito. Y fui vendiendo y tengo 200 de IVA débito. Entonces, lo que yo voy a tener que pagar como IVA es la diferencia entre mis créditos y mis débitos. Más preguntas con esto. Oye, esto del flujo de caja, la rentabilidad y la liquidez es muy interesante. Así que también si tienes preguntas de esto, Sí, tenemos varias. Otra persona dice, entendí cuando se utiliza el traspaso y el ingreso, pero cuando se utiliza el ingreso en el mismo ejemplo, yo utilizo comprobantes de ingreso cuando los clientes me pagan. Eso es el 99% de las veces cuando ingresa plata. Tiene la lógica de que si ingresó plata, si ingresó dinero, ocupo un comprobante de ingreso. Entonces, cada vez que los clientes me paguen, voy a utilizar un comprobante contable de ingreso. perfecto. Patricio hace una pregunta bien interesante. Dice, ¿el balance que mostró reemplaza el que hace el contador? El balance que mostramos es el mismo balance que debería entregar el contador. ¿Qué es lo que pasa? Si bien un software como Kame automatiza la generación de los estados financieros, porque, bueno, yo no les mostré, pero en Kame nos conectamos con el servicio de puesto interno, traemos las compras, las ventas, las boletas de horario, y con eso automáticamente va generando los estados financieros, pero el contador sí o sí es muy difícil que no necesitemos un contador. Siempre vamos a necesitar un contador porque un contador te va a poder asesorar y decir, mira, esto, dado tu realidad, es mejor que lo lleves activo y no a gasto. Esto, dado tu realidad, te conviene tal o cual sistema tributario. Eh, y también es muy importante que el contador, hoy día con la tecnología, pasó de ser un digitador por ser un asesor, quien tiene que tener acceso a tu balance para poder que lo pueda revisar, que pueda verificar. Hay que tener conocimientos contables para verificar y dar que sea fehaciente lo que está ahí, que está en la contabilidad. Primero, que esté todo registrado y segundo, que esté todo bien registrado. María Eugenia pregunta, ¿qué es un mayor? Un libro mayor, mira, cada vez que se genera un comprobante contable, eso se hace en el libro diario, ¿cierto?
Después yo tengo un libro mayor y un libro mayor es un informe, es un estado financiero intermedio que me va a mostrar todas los movimientos de una cuenta contable en particular, ¿cierto? El balance me muestra la figura completa. Si yo me voy a devolver aquí y voy a mostrar aquí donde voy a salir de acá para mostrarle acá. Aquí en un lado tengo acá. Aquí, de hecho, aquí tengo el balance. Entonces aquí dice, oye, mira, el ejemplo que vimos dijo acá, mira, oye, en proveedores tengo débitos y créditos, ¿cierto? Al debe ya ver la cuenta proveedores. Yo quiero ver el detalle de la cuenta proveedores. En Kame hago un clic acá y me voy automáticamente al libro mayor de proveedores. Entonces aquí es un resumen estructurado exclusivamente de la cuenta proveedores nacionales. Entonces, cada cuenta contable tiene su propio libro mayor. Si yo voy aquí, pincho en esta cuenta gastos telefónicos e internet, acá me viene al libro mayor de esta cuenta. ¿Sí? ¿Pregunta o avanzamos? Avanza. Que, mira, voy a reducir. En una pyme, ¿cuáles son las cosas que principalmente van a afectar, cuáles son los hechos que principalmente van a afectar a la contabilidad? Compras, ventas, remuneraciones y otros gastos que pueden, boletas de honorario o otros gastos que no tengan boletas, que no tengan factura. ¿Es eso? Entonces, si aprendemos a cómo se contabilizan o cómo esos hechos económicos afectan a la contabilidad, sin ser expertos, van a entender cómo se mueven o cómo van sus estados financieros. ¿Qué cosas son las que ocurren que están reflejadas en los estados financieros? Entonces, aquí esto es muy importante porque yo dije, mire, por cada factura de compra debería haber por lo menos un pago en algún momento. O sea, yo recibí esa factura, un proveedor me facturó, me emitió esa factura, utilicé, compré productos, compré artículos de oficina, todas las cosas que van ocurriendo, ¿cierto? Eh, Compré eso, recibí una factura, se registró ese hecho económico, después en otro paso es reflejar cuando yo pago esa factura. Y lo mismo con las ventas. Yo facturo a mis clientes, vendo, ¿cierto? Cada vez que vendo tengo que facturar, reflejo ese hecho en la contabilidad y en otro paso es cuando el cliente me paga. Entonces, por un lado, yo voy a tener el estado financiero que se llama estado de resultado, también puede llamarse estado de situación, es lo mismo, que me va a mostrar las ventas menos los gastos, pero esas ventas y gastos no necesariamente está la plata, no necesariamente yo pagué esos gastos ni los clientes me han pagado, pero me sirve y es muy útil para saber y conocer la rentabilidad del negocio. Muy simple, ventas menos gastos, vendí 100, gasté 50, gané 50. Ok, pero el estado de resultado no me dice y no me muestra dónde está esa plata. El estado financiero que me ayuda es el flujo caja o el estado de flujo efectivo, que ese sí está pensado desde el punto de vista si ingresó o no la plata. Por eso se miran ambos complementariamente. De hecho, acá tengo el mismo estado de resultado. Acá está el estado de resultado. Que, oye, por supuesto tiene, en este caso, no tengo venta. Mira, voy a registrar una factura de venta y con eso voy terminando. Esto voy a registrar aquí, vengo aquí acá, voy a hacerlo, por supuesto que no electrónico. Esto solamente para el ejemplo, por eso le tengo que poner un número aquí, si no, entonces toma automático, la glosa, que el ejemplo. Eh, Chuta, no tengo ni producto ni servicio, me deja ver, o voy a intentarlo. No sé si me deje porque no tengo esto creado previamente ni un producto ni un servicio. A ver, voy a ver si me deja. Voy a poner un poquito más de plata.
pero me faltó el cliente. Aquí me va a ir diciendo todo lo que me falta. Mi factura de venta. ¿Sí? Entonces ahora voy a sacar mi estado de resultados. Tengo, acá están las ventas. Entonces tengo ventas por 1.000.000, ¿cierto? 111.000. Y al final, la última línea, gané o perdí plata. Gané plata. ¿Por qué? Porque mis gastos, se fijan entre medio, hay hartas clasificaciones, principalmente para los gastos. ¿Por qué se utiliza? Porque podría ser que a lo mejor yo tengo un buen margen operativo, pero tengo mis costos de operación, está pensado porque, oye, estoy gastando mucho en los productos que compro, en el servicio que compro o en mis gastos administrativos, o a lo mejor tengo gastos bancarios que están muy altos, estoy pagando muchos intereses. Por eso hay tantas clasificaciones dentro del estado de resultados. Pero la lógica es tener ventas menos gastos. Y última línea, aquí dice que gané plata. Efectivamente aquí, dado mi estado de resultado, dice que gané plata, pero esa plata no me ha entrado, no me ha ingresado. ¿Por qué? Porque los clientes no me han pagado. Entonces, muy importante mirar ambos complementariamente. El estado de resultado, venta menos gastos, que no me va a decir, me va a mostrar la rentabilidad, ¿cierto? La diferencia entre venta y gasto, pero no me va a mostrar dónde está la plata o si tengo o no esa plata. Entonces, por ejemplo, por eso aquí, bueno, herramientas como el software te ayudan a automáticamente, nosotros nos integramos con el servicio de puesto interno, traemos todos los días por un proceso que trae todas las facturas automáticamente que a ti te emitieron tus proveedores. Cuando tú facturas a través de Camel, se va al servicio de puesto interno y va generando y va automatizando un montón de estos procesos que tal vez en una empresa pequeñita, oye, si emito una factura al día y recibo una diaria. Oye, el movimiento es manejable, pero piensen ustedes que, oye, si ya recibo 10 facturas y emito 20 facturas todos los días, chuta, difícilmente me voy a acordar de cuáles clientes me deben, de ir haciendo todo lo que hace Came, del libro diario, el mayor, el balance, y registrar toda la contabilidad, ordenar todo esto para yo tener un control. O sea, un sistema se empieza a justificar básicamente con el volumen de la información que tengo que procesar. Muchísimas gracias. Oye, dejamos las últimas consultas y yo me tengo que despedir porque les cuento, no, estamos invitados a una entrevista, de aquí nos vamos a una entrevista a Radio El Conquistador. Si nos quieren escuchar ahí vamos a estar en vivo, ahí con algunas novedades que tenemos. Últimas preguntas. Catalina pregunta, ¿las boletas del horario se pueden registrar como gastos de manera directa o se debe registrar como honorario por pagar y después registrar ese pago en otro registro? Claro, mira, es que se da, pueden ser ambos casos. Lo que pasa es que hay boletas de honorario, por ejemplo, las de los notarios, muchas veces que se emite, tú las registras cuando pagas y no tienen retención. Pero la mayoría de los casos es que en un registro existe la boleta que tiene retención y en otro paso yo la pago. Son muy poquitos los casos en que yo digo honorarios contra caja y ahí quedarían las dos listas, que ese sería más simple, que en el caso, por ejemplo, de los notarios o de algunos, no sé si el conservador parece que emite alguna boleta así, o los médicos, pero mayormente se da que yo registro honorario, que digo honorario, retención, ¿cierto? Que tengo esta retención de honorario contra honorario por pagar, y en otro paso yo digo honorario por pagar contra caja, contra banco. Trabajas descansando. Vamos por la última. Última. A ver, Felipe pregunta, ¿qué herramientas tiene Camel para ayudar a tener un flujo controlado y al día? Flujo me imagino que se refiere a flujo de caja. Hay un módulo de flujo de caja que además, bueno, mira, solo con ingresar acá, te lo muestro acá, eh, solo con ingresar, esto yo entré en una empresa demo, solo con ingresar automáticamente, solo con ingresar automáticamente tengo acá información fundamental en 4 dimensiones para saber cómo va el negocio. Última línea de estado de resultado, cuánto me deben los clientes,
cuánto yo le debo a los proveedores y el saldo del flujo de caja. Aquí también, por ejemplo, tengo la venta. Hay un montón de información que te da acá solamente con ingresar al sistema. Pero te da todo eso y muchísimo, todo lo que vimos y hartas cosas, hartas, realmente un montón de cosas más. ¿Sí? ¿Otra más? Ya, ya, última. La última. Ahora sí que terminamos. Jaime nos pregunta, ¿es recomendable factorizar? Mira, lo que pasa es que ya vimos, y buena la pregunta, de hecho tenemos algunas noticias con el factoring nosotros, las vamos a ir pronto, vamos a ir contando. ¿Qué es lo que pasa? Ya vimos que las empresas quiebran por flujo y no por rentabilidad. O sea, puedo tener ventas por 100, mis gastos son 50, tengo una alta rentabilidad, ¿cierto? Pero si mis clientes no me pagan, estoy en problema. Entonces, ¿qué es lo que es el factoring? Cuando yo empiezo, ¿qué es lo que hace el factoring? Yo digo, mira, yo tengo todas estas facturas emitidas, están aceptadas por mis clientes. Entonces el factoring te dice, ya, ok, yo te las compro. Y tengo facturas por 10 millones y, por ejemplo, me pasará 9 millones. Y lo otro es su comisión, pero me pasa la plata al tiro. Y yo con esa plata puedo seguir funcionando, pagar sueldos, etcétera, etcétera, todas las cosas que tengo que pagar. Y él, por pasarme la plata, cobra una comisión. Es como si fuera un crédito bancario. En algún momento es casi lo mismo, solamente que tiene que ver con la velocidad y con la forma, donde el factoring dice, yo necesito una factura aceptada por tu cliente y yo me encargo de cobrar. Entonces uno cede las facturas al factoring y el factoring nos pasa la plata descontada a su comisión. Oye, me despido. Muchísimas gracias. Vamos a seguir haciendo este tipo de actividades. Muchísimas gracias por participar. Este mismo webinar va a estar ahí en nuestro canal de YouTube. Vamos a seguir haciendo este tipo de cosas únicamente con el objetivo de aportar, de apoyarlo y nada, pues, que vivan las pymes.